y emprendedores, algo que es muy, muy importante en todo lo que estén llevando. Okay, el tema o el tema que me tocó a mí o que les voy a compartir es impuestos del e-commerce en México. Este tema ha cobrado relevancia porque estamos hablando que es algo relativamente nuevo, porque entra en vigencia a partir del 1 de junio. O sea, todo esto es lo que yo les voy a... ¿Qué pasó, Chava? Todo esto es lo que yo les voy a platicar, que vamos a ver más adelante, actualmente no se lleva, será a partir del 1 de junio, cuando se empiece a llevar en práctica todo lo que vamos a ver. Entonces, aclaro, es simplemente una reforma a nuestras leyes fiscales, mexicanas. No quiere... Buenas tardes, disculpe, no se escucha. Elizabeth. Se perdió la... Así sí. es. Elizabeth, abre tu audio, de favor. A ver, yo creo que... Disculpe la interrupción. Si nos pueden apoyar, de favor, en silenciar sus audios para respetar y llevar un orden la sesión. No sé si me pudieran apoyar en qué me quedé, como para no volverlos a repetir o si vuelvo a iniciar. ¿En qué entra en la presentación? Bueno, les comentaba, esto entra en vigencia a partir del 1 de junio. Actualmente no se está llevando, no se está poniendo vaya en práctica. Es algo nuevo, sin embargo, no estamos hablando de impuestos nuevos. Comentaba, no es que se hayan creado nuevos impuestos, son los mismos impuestos que existen, simplemente que hubo una reforma a ellos y abarca a otro tipo de usuarios, de contribuyentes, que actualmente ya sea que igual tributan de forma diferente o que no es algo tan claro como lo que vamos a ver o tan puntualizado como lo vamos a ver a partir de junio en adelante. Ok, entiendo que no todos somos contadores, no voy a tratar de estar usando un lenguaje común. Igual si hay algo que no me entiendas, los agradecería y con gusto busco las palabras para explicárselos. Ok, para entrar en contexto, estos impuestos que abarcan, que ya dije, son los mismos, no se trata de una creación nueva de impuestos, son dos, ley de impuestos sobre la renta y la ley del IVA. Actualmente ya se llevan, según son las características de ciertos contribuyentes, pues es la forma en la que ellos pagan sus impuestos. ¿Qué impuestos? Impuestos sobre la renta. ¿De qué se trata? El impuesto sobre la renta tiene su origen en obligar a pagar impuestos por aquellos ingresos que yo obtengo. O sea, el solo hecho de yo obtener ingresos ya me obliga a mí a pagar impuestos sobre la renta, de alguna o de otra forma, pero quedo obligada a este impuesto. Y el otro es el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que paga el consumidor final. O sea, la persona que vende es simplemente un intermediario entre el que compra y la autoridad fiscal. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos impuestos principales de nuestra economía mexicana y que vienen a abarcar también al comercio electrónico. El comercio electrónico que no es más que otra cosa que plataformas tecnológicas o todo aquel ingreso que yo obtengo a través de Internet. ¿Sale? Entonces ya nos enfocamos, vamos a hablar al decir impuestos, voy a separar esta charla en impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y en ello pues vamos a estar identificando a distintos personajes. Primero vamos a hablar de las plataformas tecnológicas que actúan como intermediario entre el que ofrece un servicio, entre el que ofrece un producto y aquel que hace la compra, el consumidor final. Entonces, la plataforma, este tipo de plataformas, su única función es conectar, es intermediar
él no obtiene un ingreso directo del consumidor final, simplemente dice, háganse que se conozcan y entre ustedes hagan sus negocios, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Por ejemplo, del servicio, de la plataforma de servicio de transportes como Uber, Didi. En cuanto a la venta, Mercado Libre, Amazon, hospedaje, puede ser Airbnb. O sea, son plataformas que ellas no ganan y no obtienen su ingreso directamente del consumidor. Ellas simplemente ponen su plataforma, vaya, para conectar, para conocer a las dos partes. Esa es la primera parte de la charla. En la segunda estaremos hablando del usuario. ¿Quién es el usuario? Aquella persona que sí tiene el ingreso. O sea, esa persona que vende, esa persona que presta el servicio, a ellos estaremos llamando como un usuario. O sea, aquel que se conecta con la finalidad de ganar dinero, de obtener el ingreso. Que si no se conectara o no formara parte de la plataforma tecnológica, no tuviera este ingreso, o bien lo hiciera de otra forma. Pero en esta parte vamos a hablar de ese usuario que obtiene su ingreso a través de la plataforma tecnológica. Y en un último punto vamos a hablar del resto de las plataformas, de aquellas plataformas que sí obtienen un ingreso directamente del consumidor final. Por ejemplo, YouTube, Spotify, Netflix, son plataformas en las que uno como consumidor hace el pago a la plataforma para que nos dé un servicio, para que nos preste ese servicio, ya sea de descarga de música, de poder ver películas o demás, ¿no? Entonces vamos a dividirlo, la charla, en estos tres personajes, vaya, por llamarlo de alguna forma. Recordemos, al decir impuestos, los dos impuestos que hay en México, ISR e IVA. Al momento de estar hablando, voy a mencionar mucho la palabra retención. La palabra retención significa que una persona se queda con una parte del ingreso que es de otra persona. O sea, retiene. ¿Para qué? Para dárselo a la autoridad fiscal. Si la plataforma le va a dar al usuario lo que le corresponde por haber trabajado a través de ella, se va a quedar o se queda con una parte de ese dinero y lo da a la autoridad fiscal. Eso significa una retención. Otro término es el término acreditamiento. Cuando yo menciono la palabra acreditamiento, quiere decir que a esa persona que le quitaron o con la que se quedaron una parte de su ingreso, lo puede utilizar a su favor cuando tenga un impuesto por pagar. Bien, vamos ya escenificándonos, vamos a dar entrada al tema. Después de esta breve intro, ¿no? Ya vamos a continuar. Primero, como comentábamos, vamos a hablar de las plataformas tecnológicas. Vamos a iniciar con la ley de impuestos sobre la renta. Si pueden ver la presentación o tienen algún inconveniente o si me van siguiendo con la presentación. ¿Todo bien? Es correcto, adelante. Ok, bien, gracias. Entonces, hablamos de las plataformas. ¿Qué tiene impuestos sobre la renta para ellas? Primera obligación, las plataformas estas que comentamos que actúan, que son meros intermediarios entre el usuario para poder obtener el servicio, o sea, por ejemplo, Uber, Didi, Cabify, Amazon, Airbnb, Mercado Libre. Estas plataformas tienen la obligación de retener. ¿Recuerdan lo que acabo de decir, retener? Tienen la obligación de quedarse con una parte de ese ingreso que es del usuario, o que en teoría, ¿no? Deberíamos decir que es del usuario porque él es el que está obteniendo el ingreso. Entonces, esta plataforma está obligada a quedarse con una partecita de ello que es precisamente el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta que la plataforma va a cobrar sobre el total del ingreso que haya obtenido el usuario. Recapitulo, la plataforma Uber se queda con una partecita que ganó como ingreso el conductor.
¿Sale? ¿Para qué? Para a su vez declararlo a la autoridad fiscal, no es para quedarse con él tiene la obligación de declararlo. No va a ser una tasa fija, no va a ser un porcentaje fijo, eso que plataforma se va a quedar con parte del ingreso, eso que va a retener. Según sea el giro, la actividad, y según sea su ingreso, será la tasa de retención. Por ejemplo, si hablamos de las plataformas que ofrecen el servicio de transporte, si hablamos de Uber, de Didi, de Cabify, estas serán sus porcentajes de retención. Si el conductor al mes gana menos de 5,500, eso que él gane se le va a retener el 2%. Si hablo de plataformas que ofrecen el servicio de hospedaje como Airbnb y el usuario, al colgar su departamento en la plataforma de Airbnb y cobrar una renta de 10,000 pesos, Airbnb le va a retener el 3%, ¿sale? Porque hasta 15,000 será un 3%. Y la otra tarifa que nos menciona la ley es por la enajenación de bienes o prestación de servicios en forma general, por ejemplo, o hablemos de Mercado Libre, de Amazon, ¿no? Estoy hablando de las más comunes y menciono plataformas por ubicarnos, ¿no? No es porque le esté dando publicidad a nadie, no crean que llevo comisión, nada más por ubicarnos de qué estamos hablando. Que si yo cuelgo una venta por Mercado Libre y eso que yo vendí o mi venta mensual es de 15,000 pesos, me estarán reteniendo una retención del 1.1%, porque me colocaré en este renglón, ¿sale? Entonces así es como va a funcionar. Esa retención, plataforma la va a hacer al usuario, la va a hacer a aquel que colgó ese servicio o esa venta en la plataforma, y para el usuario, con eso que plataforma se quedó, va a ser un pago provisional. Así nada más lo voy a comentar. Más adelante, cuando estemos hablando de los usuarios, vamos a traernos de nuevo este término, pago provisional. Cuando estemos con el usuario, lo explico y lo retomamos. Ok. Estas son las tarifas que la ley marca cuando haya un ingreso mensual, pero resulta que hay plataformas que no se esperan a que yo obtenga un ingreso mensual para empezar a depositarle al usuario. Por ejemplo, Mercado Libre quizá esté depositando al usuario por cada venta que haga, o Didi está depositando por cada viaje que haga y no necesariamente hasta que se cumpla un ingreso mensual. Como estas tasas de retención son mensuales, también, y hace poquito, en la semana, ya nos compartía la autoridad fiscal unas tasas de retención por ingreso diario. O sea, si lo que a mí lo que yo gano por plataforma no es un ingreso mensual, sino un ingreso diario, pues aquí también están las tasas de retención y según el ingreso que voy a obtener, según sea el tipo de plataforma que yo esté utilizando. Ahora, si el ingreso que yo tengo es por un periodo distinto, hablemos de un periodo semanal, quincenal, decenal, también habrá otras tasas de retención que mediante una fórmula para sacarlo proporcional, plataforma hará y me hará esa retención. O sea, no hablamos de que se vaya a esperar plataformas a obtener un ingreso mensual para hacer esta retención. Si hay otras vías de cómo se van haciendo los ingresos, pues están también estas opciones, ¿sale? Esta es una de las principales obligaciones que tienen las plataformas y es lo que más hemos escuchado, que dicen que ahora nos van a cobrar impuesto, que va a salir más caro, ¿qué tal? No, el impuesto siempre es el mismo, nada más que ahora, en vez de que el usuario lo pague directamente a la autoridad fiscal, plataforma le va a hacer el favor de decirle, oye, como ya sé que a lo mejor tú batallas, ¿qué te parece si yo me quedo con él y yo lo pago, ¿no? Entonces, nada más estamos cambiando la forma, pero en sí, es un impuesto que de alguna u otra forma, les reitero, ya ha sido cobrado porque, como dije al inicio, por el solo hecho de obtener ingresos, yo estoy obligado a pagar impuestos.
Bien, más obligaciones de estas plataformas. Tengo la obligación, o tienen la obligación las plataformas de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ojo, aunque no hablemos que sean plataformas mexicanas, a lo mejor ellas tienen su domicilio en el extranjero, pero por el solo hecho de que ellas obtengan ingresos aquí en México, se vuelven sujetos a pagar impuestos mexicanos. Entonces tienen la obligación de inscribirse con la autoridad fiscal. Si ellos no se encuentran aquí en México, tienen la obligación de designar a un representante legal con domicilio aquí en México. ¿Para qué? Para efectos de cualquier notificación o para vigilar su cumplimiento de obligaciones fiscales. Hay que tramitar firma electrónica. Como estas plataformas van a quedarse con una partecita del ingreso que le correspondía al usuario, pues tienen la obligación de inscribirse como una persona retenedora. ¿Por qué? Porque tienen que pagarlo. Una vez que la plataforma haga esta retención de la que hemos estado hablando al usuario, plataforma cuenta con 5 días una vez que termine o una vez que se efectuó la retención para expedir un comprobante fiscal de retenciones. O sea, le tiene que decir al usuario, conductor, fíjate que tú tuviste un ingreso de tanto y tuviste una retención de impuesto de tanto, ¿no? Y hay que dárselo y se lo tienen que dar al conductor. Así el conductor va a asegurarse que se le hizo una retención adecuada de impuestos y que él, no tendrá ninguna obligación hasta el momento. ¿Okay? También hay que proporcionarle a la autoridad fiscal cierta información que más adelantito vamos a ver de qué se trata. Como dijimos que plataforma iba a quedarse con una parte del impuesto, lo natural, y como les dije, ese impuesto no es de él, ese impuesto hay que pagarlo a la autoridad fiscal, por lo tanto, también es una obligación que tienen que pagarlo más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se efectúe. Decía, esto es nuevo, apenas va a entrar el 1 de junio, por lo tanto, la primera declaración que van a hacer de este tipo, estas plataformas, será el 17 de julio, una vez que ya hayan hecho las retenciones de junio. Y deben de también conservar la contabilidad con la documentación que compruebe que sí se hizo esta retención. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar o qué puede pasar si plataforma no se queda con esa parte del impuesto del usuario y no le hace su comprobante fiscal de retenciones? Plataforma puede ser sancionada, tiene alguna multa en la que puede caer al no cumplir con esta obligación. ¿Okay? En cuestión de ISR, básicamente, y que tenga que ver con el usuario, estas son las obligaciones que tienen las plataformas. Recuerden que estamos hablando de las plataformas. Aún no hablamos del usuario, aún no hablamos del conductor, de la persona que vende. No estoy hablando de los grandes, de plataformas. Vamos a hablar ahora de la ley del IVA, igual de las plataformas, pero cómo les afecta a ellos el otro impuesto que tenemos aquí en México, que es el impuesto del IVA. Misma vía que ISR. ISR para la obligación retener una parte del impuesto al usuario, ¿verdad? Es igualito. Aquí otra vez aparecen las plataformas intermediarias y dice la ley, te obligo a que le retengas, a que te quedes con una parte de ese ingreso que te corresponde, usuario, pero ahora será por cuestión de IVA. Entonces, al usuario, ¿va a haber 2 retenciones? Sí, va a haber 2 retenciones porque hay 2 impuestos, los impuestos pilares en México y los que compete a esta actividad. Va a haber la retención del ISR con los porcentajes que acabamos de decir y va a existir la retención del IVA, que aquí no hay porcentaje según sea el ingreso que se obtenga. Aquí hablamos de un mismo porcentaje de IVA, independientemente si se gana $1 o si se ganan millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia?
puede aplicar un 8 o puede aplicar un 16. ¿Cuándo me van a quitar un 8% o cuándo me van a retener un 16%? Si al momento que yo le doy mi información a este tipo de plataformas, al momento que yo me inscribo en Mercado Libre y pongo mis datos, yo ahí coloco mi RFC, entonces la retención por cada venta será de un 8%. Pero si yo esa partecita del RFC la dejo en blanco en este tipo de plataformas, entonces plataforma no me va a retener un 8% en cuestión de IVA, me va a retener el 16%, o sea, me va a retener todo el IVA que se haya cobrado. Entonces, no importa lo que yo haya ganado, la tasa de retención es la misma, pero es importante que yo como usuario, al momento de actualizar mi información, coloque el RFC en mis datos personales. ¿Para qué? Pues para que me retengan la mitad de lo que me retuvieran si no tengo actualizada correctamente mi información. ¿Ok? Así como ISR, también estoy obligado a expedir un comprobante fiscal, expedir un comprobante fiscal de retenciones para el usuario y hay que inscribir el RFC en la autoridad fiscal. ¿Qué otra obligación? ¿Recuerdan cuando mirábamos ISR que les dije, tienen la obligación de enviar cierta información? La dejé para aquí porque la misma obligación me la dice ISR y me la pide IVA. O sea, igual, dice que las plataformas deben de proporcionarle al SAT, a la autoridad fiscal, información del usuario sobre su nombre, RFC, CURP, su domicilio fiscal, el banco donde se le va a depositar y su clave interbancaria. ¿Para qué? No crean que por el quererme depositar o algo, no, simplemente como una vía más de fiscalización para tener el control, la autoridad fiscal de que se cerciore que efectivamente cada depósito que entró en esa cuenta bancaria fue declarado y tuvo su retención de impuestos. También estoy obligado a dar el monto de las operaciones que se hayan celebrado por cada persona que vendió o que prestó el servicio. Y si estoy hablando, por ejemplo, si estoy hablando que es Airbnb el que está dando esta información, como Airbnb refiere al hospedaje, pues también quedó obligado a informarle la dirección del inmueble. En cuestión de plataformas tecnológicas, esto es básicamente lo que me dice ley de ISR y ley de IVA que están obligados o que deben de hacer. Entonces, antes de pasar a ver el segundo punto, que son los usuarios, no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. Sí, efectivamente, Elizabeth, hay una pregunta de Rocío Salazar Castillo. En este caso, ¿el usuario quién es? Entiendo quién el que vende mediante estas plataformas. Así es. El usuario es el que se conecta a la plataforma para poder realizar su venta o prestar su servicio. Por ejemplo, en cuestión de Uber, el usuario es el conductor. En cuestión de Mercado Libre, el usuario será esa persona que se ingresa para realizar una venta, que cuelga su venta por internet. Muchas gracias. Hasta el momento no hay otra. Adelante. Bien, entonces continuamos. Gracias. Okay. Ya dijimos ya miramos lo que le iba a afectar a las plataformas. Ahora vamos a ver al usuario. Ahora vamos a ver qué obligaciones son para el usuario, para el conductor, para el que vende. Antes de entrar aquí, no sé si aquí en la audiencia haya alguien con estas características, si aquí haya ingresado alguien que efectivamente obtenga ingresos a través de estas plataformas. ¿No? Si gusta alguien escribir, dice Fernando Fernández, que él. Que él. Joyce, Oriflame, Giovanni Ivanoe. Yo vendo por Mercado Libre, Perry. Por Mercado Libre, ajá. Tecnología. Bueno, sí, aquí Oriflame pues no Oriflame trabaja de otra forma.
Oriflame trabaja sobre otro régimen, no está, o no, aún no está considerado aquí como tal, pero sí, a través de la plataforma, de la aplicación de Oriflame, se empiezan a hacer ventas, seguramente pues sea parte de esto que vamos a ver más adelante. ML. Ok, pues, perdón. Dice Juan Miguel, ML. No sé si es una plataforma ML. Adelante, ¿no? Ok, bueno, pues para ustedes que trabajan a través de estas plataformas que venden por Mercado Libre, ¿qué obligaciones van a tener? Algunos de ustedes, no sé, sobre todo si hablemos aquí personas que trabajan a través de plataformas de transporte de pasajeros, ya habían estado inscritos en el RFC. Ya porque la misma plataforma antes me obligaba a estar en un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, en el que con esta reforma de la que hablamos ya no pueden ser parte. Y a lo mejor quien me comenta que por Mercado Libre quizá nunca se inscribió. ¿Por qué? Porque no estaba tan regulado, o a lo mejor sí y lo hace por otra vía, declara sus ingresos. Bueno, casi que esta parte estaba un poquito como opcional, ¿no? Porque al no ser tan clara la ley que lo identificara, aunque sabemos que por todos mis ingresos yo tengo que pagar impuestos, pues a veces hacíamos como que nadie supo, que ya no podemos hacerle así. Ahora, todos esos que vendemos a través de plataformas tecnológicas o incluso a través de Internet, porque yo puedo vender a través de Internet sin que intervenga una plataforma tecnológica. Entonces, estamos obligados a inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes precisamente en esta actividad de enajenación o prestación de servicios a través de Internet. Ok, me inscribo. ¿Qué más sigue ya que me inscribo? ¿Recuerdan cuando hablamos de la retención de ISR? Que dije que esa retención, que eso que plataforma se quedó con él, iba a ser un pago o es un pago provisional. Retomo esa parte que es un pago provisional. Un pago provisional es como estarle dando abonos a la autoridad fiscal. Es como estarle abonando a la autoridad fiscal mes con mes. Yo no tengo la obligación de presentar declaraciones mensuales para dar ese abono. ¿Por qué? Porque plataforma ya está haciendo los abonos por mí. Este tipo de plataformas ya se quedan con esa parte que es impuesto, pero que es un impuesto que ellos pagan a mi cuenta como usuario. ¿Sí? Es algo que pagan a cuenta de que obtiene el ingreso. Entonces, la obligación que sí tienen estos contribuyentes es realizar una declaración anual. La declaración anual sí es un pago definitivo, se le dice. ¿Qué es que sea un pago definitivo? Que lo que haya pasado en la declaración anual, ya, ahí queda. Si me salió a pagar, si me salió a favor, ahí queda en ese año. Ya al iniciar un nuevo año, en enero, no tomo en cuenta lo que pagué el año anterior, porque ya este año ya cerró con la declaración anual. Entonces están obligados a presentar declaración anual. ¿Y qué van a hacer con esa declaración anual? Pues van a realizarla sumando todos los ingresos que hayan obtenido en el año. Si ellos se dedican exclusivamente a utilizar las plataformas tecnológicas, pues únicamente van a declarar el ingreso que hayan obtenido por la plataforma tecnológica. Va a generar Elizabeth, un impacto, perdón, ¿sí? ¿le puedo dar lectura ahorita, en este momento a dos preguntas? Sí, adelante. Gracias. Dice Didi, ¿qué pasa con las ventas en los mercados de Facebook? ¿Se han tomado en cuenta o no entran? Fernando, estoy inscrito en RIF, tengo un negocio físico y acabo de empezar a vender por Mercado Libre. Pago los impuestos al SAT, aún así pagaré el SAT por vender en Mercado Libre. Me ganaron la pregunta porque es lo siguiente que voy a explicar. Okay. Termino esta idea y luego ya explico, ya contesto esas preguntas, ¿sale? Gracias. Decía, están obligados a presentar declaración anual sobre el impuesto que sale a pagar. Ahí sí me puedo acreditar. ¿Se acuerdan lo que dije que era la palabra acreditar? O sea, me puedo restar todos esos abonos que plataforma hizo por mí.
Entonces ahí es cuando ya van a aparecer esas cantidades y puede que me salga un impuesto a pagar o puede que me salga un impuesto a favor. Eso ya dependería de las características del contribuyente. Bien, con el siguiente punto contesto la pregunta de las ventas en Facebook. Resulta que yo vendo a través de Mercado Libre y que yo vendo a través de Facebook. Facebook no entra aquí porque Facebook no es una plataforma intermediaria. Nosotros la hemos adaptado y por ahí hay una opción, ¿no? Pero no es su finalidad. Entonces, por las ventas que yo hago por Mercado Libre, ¿qué pasa? Lo que hemos estado diciendo. Mercado Libre me va a quitar, se va a quedar con esa parte, va a pagar el impuesto por mí. La venta que yo obtuve por Facebook no ha pagado impuesto. ¿Y está sujeta a pagar? Sí, porque esta nueva sección, esto que entra ahora en 1 de junio, aplica para todas las ventas que se hagan a través de Internet. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? Por esas ventas que yo obtuve a través de Facebook, tengo que presentar una declaración mensual y donde yo pague el impuesto según las mismas tasas que acabamos de ver. Me regreso tantito, así rápido por ponerlo. Si es un impuesto, por ejemplo, si es un ingreso diario, sería en esta fracción, la enajenación de bienes. Yo vendí algo por Facebook. Si costó 50 pesos, bueno, ya me paso aquí por centavos, hablaré que un 0.50% será lo que yo voy a pagar en mi declaración mensual. Eso así es como tendríamos que hacerle. Solamente pues voy a pagar por ese ingreso que aún no obtiene ingreso. Y la siguiente pregunta, bueno, la contesto de una vez, aunque lo iba a ver más adelante. Si yo tengo mi tienda o mi empresa y obtengo mis ingresos, estoy en régimen de incorporación fiscal. Y resulta que además vendo por Uber Eats. Ok, los puedo... Uber Eats me va a retener, se va a quedar con ese impuesto que me corresponde y lo va a enterar, así como si no tuviera la otra actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligación de Uber Eats retenerme. Y yo en mi declaración, por mi tienda normalita, voy a declarar el ingreso y me voy a poder acreditar, o sea, me voy a poder restar ese ingreso que plataforma pagó por mí. O bien puedo manejar las cosas de forma independiente, hacer mi declaración de impuestos por RIF y dejar que plataforma me retenga, y en la declaración anual ya acumulo todo. Entonces, sí se puede, no está peleado esta parte con el hecho de que yo tenga mi negocio y pueda seguir siendo régimen de incorporación fiscal. Lo único es que vamos a ver como una división ahí, ¿no? El hecho de que yo me dedique a otra cosa no quiere decir que la plataforma no me va a retener. Sí me va a retener, pero yo puedo usar a mi favor ese impuesto que plataforma se quedó y que pagó por mi cuenta. Ok. ¿Hay algún otro inconveniente más? ¿Alguna otra duda, perdón? Hay una más y con esta continuamos. Sí. Juan Miguel, yo estoy en RIF y declaro cada 2 meses al SAT. ¿Qué pasa con mis declaraciones futuras? Pero, ¿cuál es su actividad o por qué motivo declara? Exclusivamente por plataformas tecnológicas. Vendo en Mercado Libre. Ok, a partir del 1 de junio ya se va a olvidar de sus declaraciones futuras, ya no va a haber Mercado Libre, va a ser la retención del impuesto y su única obligación será presentar declaración anual. Muchas gracias. Adelante. Bien, estoy diciendo o estamos ahorita enfocándonos en que tengo la obligación de presentar declaración anual. Ojo, hay una facilidad y a lo mejor esto ya cambia respuestas que he dado. ¿Qué facilidad? Si lo que yo gano por Mercado Libre no supera 300,000 pesos en el año de ingreso, ¿no? Porque a veces me dicen que
que es inalcanzable porque pensamos en la utilidad. No, una cosa es la utilidad, una cosa es lo que me queda, pero otra cosa es lo que realmente obtengo, ¿no? De ingreso. Entonces, si el ingreso no excede de 300,000 pesos, esa retención, eso que plataforma pagó por mí de impuesto, yo puedo enviar hago una solicitud para que eso que plataforma pagó por mí sea un pago definitivo. ¿Qué quiere decir que sea un pago definitivo? Que mi declaración anual voy a estar obligado a presentar. Pongo el ejemplo, vendo, en este ejemplo, ahorita estoy como RIF, vendo por Mercado Libre, es mi único ingreso, vender por Mercado Libre. En junio, tengo hasta el 30 de junio para yo ver mis ingresos y decir, no gano más de 300,000. Envío un aviso para solicitar que lo que plataforma va a pagar de impuesto por mí sea un pago definitivo y yo usuario, yo conductor, yo vendedor, yo quien renta por Airbnb, me deslindo, me olvido de obligaciones fiscales. O sea, ya ni siquiera voy a presentar declaración anual si cumplo con esta parte. Y en cuestión de IVA es igualito. Si yo no supero 300,000, lo que yo pagué de IVA, perdón, lo que plataforma me retuvo de IVA también será un pago definitivo y no estaré obligado a hacer ningún tipo de declaración. ¿Sale? Y esta opción es optativa. ¿Qué quiere decir que sea optativa? Que a lo mejor yo no supero, mis ingresos no superan 300,000, pero yo no quiero que sea un pago definitivo. ¿Por qué? Porque yo, no sé, yo tengo mi ingreso por sueldos y salarios, yo hago gastos personales y, no sé, mi declaración anual me puede salir a favor, entonces me conviene. ¿Ok? No tomo esta opción de pagos definitivos, me voy por la otra que decíamos pagos provisionales y presento mi declaración anual. ¿Y qué pasa si yo opté por hacer pagos porque mis retenciones sean pagos definitivos, pero resulta que vendo por Facebook y Facebook no me retiene impuesto? ¿Ok? Por ese ingreso que tú obtuviste de Facebook, vas a hacer tu declaración mensual utilizando las tasas de retención que ya estuvimos viendo. Únicamente por eso, presento mi declaración mensual, la pago y ya me olvido, ya no tengo que hacer ninguna declaración. ¿Por qué? Porque yo estoy en la opción de pagos definitivos. Y si todo mi ingreso lo tengo por plataformas tecnológicas, entonces no tengo que hacer ningún tipo de declaración ni mensual ni anual. Requisitos, si yo digo, oye, sí, cierto, me conviene. A mí no me gusta estarme lidiando con el SAT, le tengo miedo, yo lo menos que quiera saber del SAT. Sí, voy a optar porque sean pagos definitivos. En primero, tengo hasta el 30 de junio para solicitarlo, para enviar al SAT un aviso y decirle que mis pagos, que mis retenciones que va a hacer plataforma van a ser definitivas. Tengo que inscribirme en el RFC, así, aunque yo no esté obligado a hacer declaraciones, tengo que inscribirme. ¿Por qué? Porque voy a obtener ingresos, porque soy un sujeto obligado al pago de impuestos. Que lo vaya a hacer otra persona, en este caso la plataforma por mí, es otra cosa, ¿no? Pero estoy obligado a pagar impuestos. Me voy a inscribir, no voy a tener ninguna obligación fiscal, porque ya dije que mi retenedor va a hacer el trabajo por mí. Como yo no tengo o como yo no me voy a hacer ninguna declaración, si yo gasto y pido factura, lo pierdo. No quiero tener saldo a favor. No va a ser el caso. Les decía, obligación de plataforma, hacerme mi comprobante de retenciones, mi comprobante fiscal de retenciones por mis ingresos y lo que me retuvo, lo que pagó por mí. Obligación del usuario, obligación del conductor, del que vende, conservarlo. Esto es obligación del usuario, pero a veces ni se da cuenta, o a veces sí, no sé, dependiendo de la plataforma. Es obligación del usuario, es obligación del conductor, del que vende por Mercado Libre, que si yo como consumidor final
le solicito una factura, le solicito que me haga un comprobante fiscal porque lo que él me hace a mí me sirve porque es para mí deducible de impuestos, yo se la solicito, es obligación del conductor, del usuario, el expedirme ese comprobante fiscal. ¿Por qué digo que a veces ni se dan cuenta? Porque muchas veces uno entra a la plataforma por la que hizo la compra, solicita el comprobante fiscal y el mismo sistema, la misma plataforma, realiza ese comprobante fiscal. De pronto el usuario ve que tiene muchas facturas emitidas y que ni siquiera hizo, ¿no? Bueno, es porque plataforma también le ayuda con esta obligación. Y ya comentamos lo del aviso y pues quedan relevados a cualquier declaración, también lo estuvimos viendo. Si yo elijo la opción de pagos definitivos, no puedo cambiar de opción durante 5 años. Es decir, si yo ahora en el mes de junio envío ese aviso al SAT, digo que quiero que lo que plataforma paga por mí sea un pago definitivo para yo olvidarme de declaraciones, yo no puedo decir en el 2021, ay, me arrepentí, siempre sí quiero hacer pago provisional. Ya no puedo, me tengo que mantener durante 5 años. Más obligaciones del usuario. Seguimos con los usuarios. No, bueno, ya estamos con los usuarios. Al momento que yo publique en esa plataforma, al momento que yo publique en la aplicación, en la web, lo que yo vendo, ya no voy a decir tenis con estas características, tal, precio 300. No, ahora tengo que decir el importe 300, tengo que decir que es el IVA, que es el 16% de los 300 y un total. Perdón, tengo que expresar de forma por separado el importe, el IVA y el total, para que el consumidor final vea el total, vea cómo se conforma eso que se le está cobrando, ¿no? Esto también es una obligación a partir del 1 de junio. ¿Se acuerdan que dije hace ratito que la plataforma estaba obligada a darle cierta información del usuario a la autoridad fiscal? Pues para que la plataforma tenga esa información, que necesita pedírsela al usuario, ¿verdad? Porque habrá información que él no tenga. Entonces, también se pone como obligación para el usuario, ojo, esta obligación es para el conductor, para el que vende por Mercado Libre, para el que renta por Airbnb. Hay que informar según sea sus ventas, su prestación de servicio o por su renta, nombre completo, RFC CURP, domicilio, datos de la cuenta bancaria, las operaciones y si se hospedaje, la dirección del inmueble. O sea, las mismas información que plataforma queda obligada a enviarle a la autoridad fiscal, el usuario está obligado a dárselo a plataforma, más tardar los días 10 del mes siguiente. Vamos a ver aquí un ejemplo práctico. Yo no sé, a lo mejor si alguien coincida conmigo, pero como soy contadora me entiendo mucho con números. Entonces yo pongo un ejemplo a ver si así queda un poquito, o para que quede, mejor dicho, para afianzar un poco lo que hemos estado platicando. Pongo un ejemplo de alguien que sí realiza o que sí queda obligada a realizar un pago provisional. Esta persona obtuvo 31.200 por enajenación de bienes, 14.800 por servicio de transporte y 30.000 por servicios de hospedaje. Estas cantidades, estos 76.000, los realizó o los ganó a través de las plataformas tecnológicas. Se aplican las tasas según el renglón de lo que mirábamos hace ratito para aplicarlo y para aplicar a retención. Y aquí yo pongo la retención de ISR según si es para enajenación de bienes, por servicio de transporte o por hospedaje. En total, a esta persona, a Carmen, hubo una retención de ISR de 2.568. Y no hay que olvidar el IVA. El IVA, pues esta persona, sí le enteró a las plataformas o sí les dio a las plataformas su RFC. Entonces, plataformas le retienen el 8% de cada operación. En total, Carmen tuvo un ingreso por plataformas de 76.000, pero de ISR se va a dar plataforma con 2.568
y por concepto de IVA se va a quedar con 6,080. Esto ya lo hizo plataforma, a Carmen le van a devolver, le van a depositar esta cantidad menos estos importes y menos las comisiones que cobren, ¿no? Plataformas. Pero resulta que también a través de internet, pero no por medio de la plataforma, ella tuvo un ingreso por hospedaje de 42,000 pesos. Ok, este ingreso recuerden que no ha pagado impuesto, porque ella sí lo realizó a través de internet, pero no sobre ninguna plataforma que esté obligada a hacer este tipo de retención. Entonces hay que hacer una declaración mensual. Para esa declaración mensual tomamos en cuenta otra vez todos los ingresos con su retención. Y en cuestión de hospedaje, sumo los 30,000 que yo obtuve, bueno, que Carmen obtuvo por plataforma, más los 42,000 de hospedaje, los 72. Si se fijan, como ya mi ingreso es mayor, ya no es una retención de 5, ya pasé al siguiente renglón y mi retención es del 10%. Entonces, en total hay un pago de impuestos de ISR de 8,268. Aquí está mi cálculo de impuestos sobre la renta. En total, por lo que ganó estos, ¿qué? 98,000 pesos. Hay un ISR por plataformas tecnológicas de 8,268. Pero recuerden que las plataformas ya pagaron por cuenta de Carmen un impuesto. Entonces, Carmen en su declaración de impuestos se va a restar los 2,568 que las plataformas pagaron a cuenta de ella. Por lo tanto, en su declaración de ISR va a pagar solamente 5,700, o sea, la diferencia. En cuestión de IVA, estas retenciones que le hicieron de 6,080 son definitivas, o sea, no se van a acumular en ningún lado. Y lo único que le hace falta pagar a Carmen es IVA por estos 42,000. La legislación me dice que por ser de internet me respetan la misma porcentaje de retención como si hubiera sido por plataformas. Entonces paga el 8% de esos 42,000 y su cálculo, su declaración de IVA será de 3,360. Así funciona, o más o menos así va a funcionar, quienes obtengan ingresos a través de plataforma y obtengan ingresos directamente del adquirente, o sea, se entiendan entre usuarios sin intervenir plataforma. Ojo, estoy hablando de ingresos que se obtienen a través de internet. Aquí no entra que si yo tengo una boutique, que si yo tengo un local que rento y doy factura, que si yo tengo una taquería. No, aquí no hablamos de eso. Aquí todo lo que estamos hablando se trata de transacciones que se realizan a través de internet. Siguiente parte, siguiente ejemplo, fue un pago o es un pago definitivo. En este caso Carmen optó porque lo que plataformas le retienen sea un pago definitivo. ¿Qué tiene que hacer Carmen en este caso? Nada, ella nada más saber que se le hicieron estas retenciones y va a recibir un comprobante de retenciones donde la plataforma por la cual vendió algún producto le diga, oye Carmen, tú tuviste de ingreso 31,200. Hubo un pago de ISR de 624 y un pago de IVA de 2,496. Y así cada plataforma. Y como estamos con pago definitivo, Carmen no tiene que hacer ningún tipo de declaración. Entonces, más o menos así es como va a funcionar esta parte. Siguiente parte, hablando de nuevo con los usuarios. Y ya lo había retomado en una pregunta que me hicieron. ¿Puedo dedicarme a otras actividades? Sí. Este régimen o esta sección no está peleada con mis demás actividades. Yo puedo tener mi papelería, mi boutique, mi restaurante y puedo también obtener ingresos a través de plataformas. Esto no va a decir que vaya a cambiar lo que yo obtenga por plataformas, me van a hacer la retención de impuesto y por mi otro ingreso me lo podré declarar. Tampoco va a intervenir o va a afectar que yo pueda hacer pagos provisionales, que yo pueda optar por lo que plataforma hizo, sea un pago provisional o sea un pago definitivo. Es opcional, es como el usuario lo quiera.
¿Y qué conviene más? No puedo responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque todo depende de las características del contribuyente. A lo mejor si me dicen, oye, es que yo nada más me dedico a eso, no tengo ingresos, no tengo más gastos y tal, quizá yo les diría, ok, entonces pago definitivo para que te deslindes y no tengas más obligaciones. Pero si alguien me dice, oye, es que yo tengo más otro ingreso, fíjate, estoy pagando una póliza de seguro y demás cosas, y pueda generar o puede impactar en algo que sea provisional, entonces pues le aplicaría provisional, ¿no? Entonces el hecho de saber si es de una opción u otra depende mucho de las características del contribuyente. No podemos decir en forma genérica qué es más beneficioso o cuál se recomienda más. Bien, hasta aquí sería lo que tenga que ver con los usuarios, con el conductor, con la persona que vende, con la persona que renta a través de Airbnb. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran compartirnos? Hay una pregunta de Marisa Franco. En el caso de que tenga una casa en la playa y la vaya a rentar ocasionalmente por cuenta propia, es decir, ofreciéndola a través de Facebook u otras vías sin que haya una plataforma intermediaria, ¿debería estar en el régimen de enajenación que comentas o en arrendamiento? Debería de estar pues, va que sí que depende de lo que más convenga. Yo diría, pues si no va a ser algo tan repetitivo, o bien si la persona a la que yo voy a rentar la casa no me va a pedir un comprobante fiscal, pues quizá me convenga mejor el de las plataformas tecnológicas, ¿no? Más si va a intervenir o si de alguna forma yo lo estoy ofertando a través de Facebook, lo correcto sería en este régimen, en el de las plataformas tecnológicas. Muchas gracias. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, Elizabeth. Adelante. Bien, entonces ya pasamos a la última parte de nuestro material, lo que tiene que ver con plataformas tecnológicas. Y ya hablamos, ahora sí abrimos el abanico a todas las plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son todas las plataformas tecnológicas? Aquellas que me permitan a mí descargar música, mirar videos, mirar películas, escuchar algún tema, cualquier tipo, ¿no?, de interacción en la plataforma, que yo le pago directamente a la plataforma. Aquí no hay intermediarios. Si yo quiero mi suscripción para ver películas, yo pago directamente a Netflix, directamente a Amazon, directamente a HBO. Pero también va a aplicar a los que hemos estado estudiando todo este tiempo, a los intermediarios, así como también a clubs de línea y páginas de cita o enseñanzas a distancia de test o ejercicios. Estas son las plataformas tecnológicas que ahora son sujetas de IVA. Esta parte vamos a hablarla de IVA. Son sujetas de IVA y exceptúa la ley a las plataformas que se dediquen a la descarga de libros. Si hablamos de libros, estos no serían sujetos del IVA. ¿Cómo si estas plataformas no se encuentran aquí en México, si estas plataformas tienen un domicilio fiscal en el extranjero? ¿Cómo va a saber el legislador, la autoridad fiscal, que están obteniendo un ingreso aquí en México? Pues resulta que nosotros como usuarios, nosotros como consumidores finales, los vamos a detectar, los vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque si yo que pago mi suscripción tengo un domicilio en el país, entonces se entiende que quien recibe el servicio se encuentra en México. Si mi pago lo hago por medio de un intermediario nacional, también se entiende que estoy aquí en México. Si el dispositivo por el cual yo me conecto de la suscripción que estoy pagando tiene una dirección IP en México, o si el número telefónico por el cual yo estoy interactuando corresponde a un código mexicano, se entenderá que el servicio es prestado en México, aunque el domicilio de la plataforma sea en el extranjero. Si el usuario cuenta con esas características, se entiende que
que obtiene el ingreso aquí en México. Entonces, para estas plataformas que le prestan su servicio a usuarios con estas características, ¿cuáles son sus obligaciones? Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes porque están teniendo ingresos, igual como lo mirábamos hace un rato con los intermediarios. Si no tienen domicilio en México, hay que tener un representante legal con domicilio en el país. Deben de ofertar y cobrar junto con el precio de sus servicios el IVA correspondiente. O sea, no me van a hacer dos cobros, lo que cobran del servicio y el IVA, ¿no? En un solo monto me deben a mí de cobrar el impuesto. Estas plataformas, ya en general todas las plataformas, deben de enviar una información cada 3 meses a la autoridad fiscal. Información donde le digan, según sea lo que ellos se dedican, si su plataforma se dedica a la descarga de música o de cualquier otro actividad, intermediación, los que hemos estado estudiando, algún club en línea, páginas de cita, enseñanzas a distancia o test o ejercicios, van a sacar una tablita con el número de receptores que tuvieron según su actividad, el número de servicios u operaciones, el número de interacciones que hubo con el receptor, el precio de cada servicio, el subtotal que ganaron, su IVA y total. O sea, es como una sábana, como un papel de trabajo que cada 3 meses estas plataformas, todas las que acabamos de ver, van a estar obligadas a darle a la autoridad fiscal. Como nos van a estar o como van a estar cobrando el IVA, tienen la obligación de calcularlo y cada mes estar declarando a la autoridad fiscal el pago del 16% del IVA. Y en lo que tiene que ver pues a las plataformas en cuestión de IVA, es básicamente eso, el pagarlo, el mantener esta declaración informativa y que ahora la legislación nos especifica cuándo estas empresas van a prestar su servicio en México. Les repito, como lo decíamos al inicio de la sesión, esto siempre ha estado, la ley del IVA tiene muchos años, nada más que de vez en cuando, o a veces estas plataformas pues se evadían diciendo, no, es que yo no tengo domicilio en México, a mí no me corresponden. Entonces por eso se agrega esta parte y dice, no, es que tú estás obteniendo el ingreso a través de un residente mexicano. Entonces por eso quedas obligado a la ley del IVA y le da básicamente las reglas del juego. De mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Hay una pregunta. ¿Sí? Sí. Si realizas estudios en línea en X Universidad Mexicana, ¿cómo funcionará? Los estudios en línea están exentos, no aplican no aplican para IVA. Los estudios son exentos de IVA. Así que no les aplicará esta parte. Hay otra pregunta. ¿Quiere decir que a partir del 1 de junio subirán los precios de las plataformas tecnológicas, Netflix, Spotify, etcétera? Eso ya depende, la verdad, de cada plataforma. En teoría, digo en teoría porque ya saben que una cosa es lo que los sistemas pueden hacer, pero en teoría ellos siempre nos han estado cobrando el IVA. En la ley del IVA hay un capítulo que se llama importación de bienes. Entonces, se supone que nosotros, con base a ese capítulo, porque estamos importando, si la plataforma estaba en el extranjero, hemos estado importando ese servicio. Entonces, en atención a ese capítulo, las plataformas deberían de estar pagando ya el IVA. Y en teoría, desde siempre nos los han estado cobrando. Entonces, a lo mejor, o quizá las plataformas habían estado evadiendo este pago y por eso es que ahora el legislador nos puso esta trabita, ¿no? O les puso esta trabita de que lo hizo como más directo. Entonces el hecho de que suban o no suban ya dependerá de cada plataforma. En sí lo justo, lo real sería que no subieran porque se entiende que desde siempre nos han estado cobrando este impuesto porque siempre han sido sujetos de él, nada más que pues reitero, esto es nada más una reforma a cómo tienen que trabajar. Gracias. Hay otra. Bien.
Si dan clases en línea y uno como maestro cobra de manera particular, ¿también se debe de hacer un registro? No, porque el cobro a pesar de que las clases sean en línea, el cobro que se le da al maestro es sobre otras cuestiones, ya sea que se le pague por sueldos y salarios, por asimilados a salarios o por honorarios profesionales, pero no aplicaría en esta parte que estamos viendo. Si tengo mi propio sitio web de e-commerce con un procesador de pago internacional, los ingresos como tal serán por medio de Internet. Tendremos que tomar las tablas de referencia que presentaste al inicio. Pero el sitio web que tienen son intermediarios o obtienen el ingreso directamente del consumidor. Directo. Directo, no. Entonces no aplicarían estas tasas. Estas tasas son nada más cuando yo le fuera a retener al usuario. En este caso, soy un régimen general en impuestos sobre la renta y declaro mis impuestos, así como cualquier otra actividad. Hay otra pregunta. ¿Estas plataformas sí pagaban el ISR o también es evadido como la era de situación del IVA antes de esta reforma? Todo depende de la situación jurídica que tenían las plataformas. Porque por allí, como comentar también en cuestión de IVA, a veces o se ponían ellos sus mismas estrategias, por llamarlo, planeaciones, para de alguna forma evadirlo. Entonces, en atención a esto y para amarrar un poco más esta parte, también hubo una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, donde se modifica un concepto de residentes aquí en México para obligarlos ahora sí a pagar el impuesto. Entonces, en teoría, siempre lo tenían que haber estado pagando. Ya dependría cada plataforma si lo hacía, si se apegaba a lo que decía, o si buscaba la forma de evadirlo. Pero a partir de este momento ya no habrá forma de evadirlo, porque, repito, también hubo reforma fiscal en esa parte. Continuamos. Si yo doy asesoría en línea sobre seguridad en tecnología por Zoom y esas plataformas de chat y cobro por PayPal, Mercado Pago, transferencias. En este caso, para impuestos sobre la renta, soy un régimen pues, general, voy a pagar mi impuesto sobre la renta como cualquier empresario y si no sé, el cuestión de IVA es cuando sí le aplicaría esto que miramos y sí se tendría que empezar estas obligaciones y a presentar declaración de IVA si es que antes no se hacía, ¿no? Porque puede que antes ya se estuviera haciendo la declaración de IVA. Hay otra. ¿En algún sitio podemos checar cuáles son las plataformas incluidas en esto? Sí, de hecho, es obligación de las plataformas el inscribirse. Entonces, ahí en la página del SAT va a haber un apartado donde estén enlistadas las plataformas que cumplen con estas condiciones. Y yo sabré, y así yo sabré que la plataforma está de forma legal aquí en México. Pero sí va a haber hay un apartadito en la página del SAT. Muchas gracias. Hasta el momento ya no hay más preguntas ni comentarios. Te están agradeciendo las respuestas que diste. Bien, pues también de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo en lámina mis datos de contacto, mi número, mi correo. Soy, como lo comentaba al inicio en la presentación, socia de la firma Consultoría y Soluciones Fiscales Cano. Soy especialista en el área fiscal y contable. Entonces también quedo a sus servicios por cualquier inquietud posterior o algún tipo de asesoría. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Elizabeth. Te agradecemos que nos hayas compartido la información de gran interés para todos ustedes. Esta sesión se da por clausurado. Impuestos de e-commerce en México. Sigan en casa, quédense en casa, puro Sinaloa. Gracias.